Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa. Como siempre es una alegría, un placer acompañarlos. Hoy para hablar de un tema de la ola de inseguridad que se vive en la capital de la República. Estamos asediados por el atraco, manifestó en las últimas horas la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, donde también le hizo un fuerte reclamo al presidente Gustavo Petro. La pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad de la alcaldía? El impresionante atraco en la carrera séptima con calle 98 en el norte de Bogotá encendió todas las alarmas de nuevo aquí en la ciudad. Saludamos a nuestros invitados, Daniel Mejía Londoño, experto en seguridad, y a Hugo Acero, exsecretario de Seguridad del Distrito. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Y voy a empezar por eso, Daniel, con usted. Dice hoy la alcaldesa que la responsabilidad es del gobierno nacional porque ha reducido el tema de los uniformados de la policía aquí en la ciudad de Bogotá y responsabiliza al gobierno Petro. ¿Usted cree que esto está bien? ¿Cuál cree que debe ser la posición de la alcaldía? Bueno, buenas noches a Hugo también. No, la alcaldesa definitivamente no puede lavar su responsabilidad y evadir su responsabilidad. Ella en campaña dijo que ella sí iba a ser la jefe de policía, como si los anteriores alcaldes no lo hubiesen sido, que con ella los ladrones iban a temblar del susto, y a quien veo temblando del susto es a los ciudadanos. Y en este caso particular que se presentó, hay que tomar unas medidas muy concretas, con liderazgo, con mando y control para que se corrijan los errores que se puedan estar cometiendo. Yo creo que la alcaldesa tiene tanta responsabilidad como el gobierno nacional y como la policía, y en estos casos es repetida digamos, la actitud de la alcaldesa de siempre salir a culpar a terceros. Yo creo que haría mejor la alcaldesa si sale, toma responsabilidad y anuncia medidas concretas para que este tipo de atracos que generan mucha zozobra y mucho miedo no se vuelvan a repetir. Hallazgos de equipamientos para investigación criminal, recompensas, salir de la mano con la Policía Metropolitana de Bogotá a tomar medidas que permitan, digamos, esclarecer lo que pasó, identificar a las personas, capturarlos y llevarlos ante un juez de control de garantías para que se tomen las medidas que el juez considere pertinentes. Pero salir a pelearle a la policía, a responsabilizar al gobierno nacional, antes lo ha hecho con los migrantes venezolanos, con los empresarios, con la fiscalía, con la policía, eso no sirve de nada. Muy bien, también para darle la bienvenida a Hugo Acero, la misma pregunta. ¿Qué opina de esas declaraciones de la alcaldesa donde responsabiliza al gobierno nacional? Buenas noches, Pablo, y buenas noches a Daniel, mi amigo. Bueno, la verdad es que, como lo ha dicho Daniel, la verdad es que la responsabilidad es una responsabilidad compartida y desde luego las administraciones locales, en este caso la alcaldía de Bogotá, tiene una responsabilidad importante, una responsabilidad constitucional y legal. Aquí lo que hay que buscar es el trabajo en equipo permanente entre las autoridades locales, la policía, la fiscalía, y dejar de lado ese enfrentamiento público, porque es que ese enfrentamiento público a los únicos que beneficia es a los delincuentes, quienes sí están organizados y quienes sí están trabajando en equipo. Luego entonces yo creo que hay que llamar la atención precisamente para que estos problemas, desde luego, de falta de policía en la ciudad, se intenten solucionar. Yo no creo que en este momento la nación vaya a darle más policías a Bogotá. Esa es una demanda que vienen haciendo los gobernadores y los alcaldes de todo el país y digamos la capacidad que tiene la policía con la policía que está formando apenas da para reponer la policía que sale porque se retiran, porque lo sacan, porque se van de vacaciones, porque son trasladados a otro lado. Pero definitivamente no va a haber más policía. Creo que con la criminalidad que hoy tiene Bogotá, y que tiene el país, pero particularmente Bogotá, que es una criminalidad cada vez más organizada y violenta, realmente lo que hay que hacer es un esfuerzo conjunto entre el distrito y la nación para fortalecer las labores de inteligencia y de investigación criminal. Porque esas son las labores importantes para desarticular este tipo de organizaciones criminales cada vez más organizadas. Y ahí se requiere, como lo ha dicho Daniel, un trabajo en equipo, asumiendo las responsabilidades que desde luego le corresponden a la nación a través de las instituciones de seguridad y justicia, pero también las responsabilidades que le corresponden a la alcaldesa, en este caso al distrito. Ya vamos a analizar el hecho en particular, pero si les parece a los dos, escuchemos esa declaración de la alcaldesa cuando justamente responsabiliza al gobierno nacional y habla de esa frase: estamos asediados por el atraco. Señor presidente de la República,
Le ruego, le imploro que se tome en serio el tema de la seguridad ciudadana en nuestra ciudad. Con los impuestos de los bogotanos, señor presidente Petro, pagamos por la formación de 1.500 policías para que los dejaran en la ciudad de Bogotá y nos los quitaron. Eso es un acto infame de irrespeto, de desprotección a los bogotanos. Muy bien, ahí están las declaraciones de la alcaldesa. Daniel, me gustaría que en particular habláramos del hecho concreto que se presentó y de lo que estaba diciendo Hugo, que es la gravedad que se está presentando al momento de los atracos en la capital del país. Pues además quedó registrado en videos de cámaras de seguridad, ocurre en el norte de Bogotá, muy cerca del Cantón Norte, muy cerca de una zona importante de la capital del país. ¿Qué pasa específicamente en este hecho que se vuelve tan viral y tan fuerte en las redes sociales? Mire, este es un hurto agravado con uso de violencia, con intimidación a la población, a las víctimas, que quedó el material completo de video, las fotos, las imágenes que se pudieron recuperar afortunadamente muestran claramente el rostro de los dos delincuentes. Y yo creo que la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad hicieron bien en rápidamente ofrecer una recompensa. Si no estoy mal, es de 10 millones de pesos para identificar a estos dos sujetos. Hay que fortalecer, digamos, todos los mecanismos de investigación criminal, como decía Hugo antes, para desarticular rápidamente estas bandas de crimen organizado. Pero el hecho concreto por el que usted pregunta es un hecho que genera mucha zozobra, mucha sensación de inseguridad, porque fueron varios minutos en donde estas personas estuvieron, primero intentaron bajar un conductor, se les varó la moto, trataron de montarse a otra moto, luego bajan a un conductor de un taxi, se llevan en el taxi. Ahí transcurrieron fácilmente 2 minutos en donde no hay absolutamente ninguna reacción. Y como usted decía, esto queda a 6, 7 cuadras del Cantón Norte, uno de los principales, digamos, destacamientos militares que hay al interior de la ciudad. Entonces, suena extraño que no haya una reacción rápida de la policía. Acá yo tengo una crítica puntual a la policía de vigilancia, a la policía de cuadrantes, que es la que está hecha, digamos, para reaccionar rápidamente y controlar estos hechos, y es que está dedicada a labores que no le competen, a parar a conductores para verificarles el SOAT, la revisión técnico-mecánica, una cantidad de cosas que no le compete a la policía de vigilancia. La policía de vigilancia está para evitar atracos, para capturar delincuentes y para reaccionar rápidamente a estos hechos, digamos, criminales y de violencia, no para estar parando conductores y distraída de las funciones para las cuales, digamos, están ahí en las calles de Bogotá, que es para garantizar la seguridad ciudadana. Entonces, cada vez son más las quejas de los ciudadanos que ven que los policías de cuadrante están dedicados a parar vehículos, a pedirle todos los papeles del carro, con la amenaza de que se los va a llevar una grúa y que entonces arreglen y que les den plata, etcétera, etcétera. Y esto tiene que parar. En esa zona del norte de Bogotá, a mí en particular, me han parado por lo menos 3 veces en los últimos 2 años. Policía de vigilancia, no policía de tránsito. La policía de tránsito puede hacer eso si quiere, pero la policía de vigilancia está para evitar atracos, para capturar delincuentes y para reaccionar rápidamente ante estos hechos. Y están dedicados a otra cosa, están dedicados básicamente a tratar de sacarle plata a conductores porque no tienen el SOAT o porque tienen la técnico-mecánica vencida. Déjenle eso a la policía de tránsito. Ellos, la policía de vigilancia y los de cuadrantes, dedíquese a controlar estos hechos de inseguridad porque si no la gente se va a sentir muy desprotegida. Y de nuevo reitero mi crítica a la posición de la alcaldesa Claudia López. Debe asumir responsabilidades porque ella claramente se comprometió a ser la jefe de la policía, a dar línea, a tener mando y control sobre la policía, a darle, digamos, el presupuesto que necesita la policía para funcionar y no lo está haciendo. La misma crítica le puede hacer el presidente Petro a la alcaldesa Claudia López. ¿Por qué está disminuyendo la asignación presupuestal para los temas de seguridad en Bogotá? Entonces, ¿qué? Yo aquí no defiendo al gobierno Petro en los temas de seguridad porque no hay cómo defenderlo, pero la alcaldesa tampoco tiene muchas cosas que mostrar. Y me parece que Daniel da en un punto y es la tardanza de la reacción de la policía en este hecho. Incluso la alcaldesa lo admite. Escuchemos esta parte. Estamos asediados por el atraco, por el robo. Lo que ocurrió ayer en la ciudad de Bogotá, en plena carrera séptima con calle 100, al lado de las instalaciones de la fuerza pública. Que se tome más de 15 minutos para llegar a un atraco. Que un par de delincuentes puedan ponerse de ruana a la carrera séptima de Bogotá es simplemente inadmisible.
Señor Hugo Acero, más de 15 minutos para reaccionar. ¿Usted cuál cree que es, digamos, ese papel de la policía o esa reacción en medio de un atraco tan grave y tan fuerte, el que se estaba presentando en horas de la tarde ayer en el norte de Bogotá? Completamente de acuerdo, digamos, digamos, con ese reclamo respecto a los tiempos en que la policía no está reaccionando. Y este no es el único caso, realmente se está presentando en distintos momentos. La verdad es que allí se requiere pues una acción no solamente contundente por parte de las autoridades para dar respuesta oportuna a este tipo de hechos, sino además yo sí creo que al interior de la propia institución debe haber una investigación porque hay tanta demora para llegar a atender los casos. En muchos casos, los esfuerzos que ha hecho también el distrito tienen que ver con unos desarrollos tecnológicos, particularmente en radios, que le permite a uno saber dónde está el policía y en cuánto tiempo va a llegar, una vez se tiene conocimiento del hecho. Porque es que la verdad es que en muchos casos definitivamente hay que hacer investigaciones sobre los policías que estando cerca llegan tarde al lugar de los hechos. Yo sí creo que eso es importante que lo haga la propia institución y que desde luego apriete las tuercas para que de manera específica haya una respuesta oportuna. Completamente de acuerdo con lo ha planteado Daniel. En muchos casos la policía está dedicando a cosas que realmente no le corresponden. Él ha sido varias veces detenido para pedirle papeles, la policía de vigilancia. A mí me ha pasado varias veces y en muchos casos realmente es la idea de cómo conseguir plata. Y yo creo que eso, primero, es una actitud que es ilegal y que debe ser sancionada de manera contundente. Y segundo, para eso no está la policía de vigilancia. Para eso hay otras instituciones y lo harían en el marco de la ley y desde luego sin ninguna idea de sobornar a ninguna persona porque le falte un papel o por cualquier elemento que no le correspondería, en este caso, a la policía de vigilancia. Hay un tema, Daniel, ya vamos a hablar de las denuncias, pero hay un tema que me sigue preocupando y que me gustaría que tratáramos y es el déficit de policías en la capital del país. La pregunta es, ¿hay déficit y cómo se podría resolver esta situación? Sí, hay un déficit crónico en la Policía Metropolitana de Bogotá. Mire, Colombia tiene 17 policías metropolitanas y si usted la rankea de menor a mayor en el número de policías por cada 100.000 habitantes, que es como se debe medir, una tasa casi que per cápita controlando por la población, Bogotá es la última, con 254 policías por 100.000, 264 policías por 100.000 habitantes, cuando la media nacional está en 350, es decir, por cada 100.000 habitantes, Bogotá tiene 90 policías menos que el promedio de todo el país. Y hay ciudades como por ejemplo Bucaramanga o Tunja, que tienen más de 600 policías por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué desde la Dirección General de la Policía no se hace una repartición más equitativa? En donde básicamente las ciudades que tienen por encima de 500 o 550 policías por 100.000 habitantes ceden una parte para ciudades como Bogotá y la segunda más mal ranqueada es Cartagena, en donde hay un déficit crónico. Yo estoy de acuerdo con Hugo, yo no veo la disposición política de este gobierno, esto es una decisión que le corresponde al gobierno nacional de aumentar el presupuesto de seguridad y justicia para ampliar el pie de fuerza de la Policía Nacional. Entonces, al alcalde, a la alcaldesa actual y al alcalde que venga a partir del primero del año entrante, le toca trabajar y le toca hacer los cálculos con entre 17 y 18.000 policías, es decir, 250 por 100.000 habitantes, y más bien debería pensar en inversiones tecnológicas que hagan el trabajo de la policía mucho más eficiente, es decir, que permitan que cada policía sea más eficiente con el uso de su tiempo para reaccionar rápido en casos como el que se presentó ayer en la carrera séptima con calle 98 y reaccionar de forma mucho más oportuna. Haría muy bien, déjeme enfatizar esto, el director general de la policía, la comandante actual de la Policía Metropolitana de Bogotá, en dar una orden muy estricta de que los policías de vigilancia, los policías que están ahí para cuidar, no se dediquen a ninguna otra cosa que no sea vigilar la ciudad, patrullar, reaccionar ante estos hechos criminales y no tienen por qué estar parando carros para revisarle la tecnomecánica, ni revisar que una persona se ponga o no se ponga el tapabocas, ni para cuidar estadios, ni para cuidar eventos privados como conciertos. Deben estar ahí para vigilar y para evitar fenómenos de inseguridad como el que se presentó ayer. No entiende uno cómo el director de la policía, la comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, no dan esa orden mucho más rápido. Si se hiciera,
habría unas reacciones mucho más rápidas por parte de la policía de vigilancia. Pero uno se pone a ver y están en esquinas parando conductores de carros finos para que les den plata o para revisar, no sé para qué, porque ellos no tienen por qué estar parando a los conductores para revisarles el SOAT o la técnico-mecánica, no los policías de vigilancia. Como decía Hugo, hay otras instancias, la policía de tránsito o los gestores de movilidad que pueden hacer eso. Entonces, ¿por qué lo están haciendo? Por lo menos se generan unas suspicacias de qué es lo que están haciendo, pidiéndole papeles a todos los carros y parando a multarlos y amenazarlos de que se los va a llevar la grúa. El pie de fuerza no se va a aumentar, entonces usemos lo que tenemos, el poco pie de fuerza, usémoslo bien y de manera eficiente, no revisándole la técnico-mecánica a unos carros de señoras en carros finos, eso no sirve de nada. Claro, con déficit de policías y haciendo labores, policías de seguridad o de vigilancia en labores de tránsito. Pero hay un tema que también me gustaría mucho hablar con los dos, que tiene que ver con las denuncias que interponen los ciudadanos a través de páginas o a través de una, por ejemplo, unidad de reacción inmediata. Nos fuimos a una URI, a la de Puente Aranda, y escuchen lo que dicen los ciudadanos. La dificultad que existe es que cuando lo intentan es a través de la página, esa página a veces está caída y no tiene la misma celeridad que cuando la denuncia se presenta personalmente. Cuando las personas vienen personalmente, muchas veces dicen tardarse horas, dicen que los mandan de un lado a otro. ¿Eso pasa? Muy seguido, y es porque a veces hay mucha cantidad de denunciantes, entonces el cúmulo de trabajo también influye en que haya alguna demora, pero es mejor personalmente que a través de la página. ¿Por qué es mejor? Porque la denuncia la recepcionan personalmente un investigador, la digita e inmediatamente ya digitalizada la envía para que le asignen un fiscal, para que asuma el conocimiento de este proceso. En cambio, pues, no tiene la misma celeridad y certeza a través de la página. Su merced, vengo a interponer un denuncio sobre hurto y amenaza. Y pues la verdad, pues mucha demora, mucha demora. Casi que todo el día en estos trámites. Sí, sí, señor, casi que todo el día en estos trámites. ¿Ya ha tenido experiencia de poner otras denuncias y cómo le ha ido? Sí, claro, sí, señor, he tenido varias experiencias en esto y pues fatal, mucha demora en todo lado, en todo, no solamente acá, en todo lado, en todo lado. Bueno, yo vengo para poner una denuncia de lesiones personales por mi hijo que en una pelea me le dañaron el tabique. Entonces venimos a ver cómo nos va para el denuncio. Pues eso es complicado porque entramos a la página y la página no funciona. Entonces tocó venir personalmente, estamos desde las 7 de la mañana y no ha salido, no tenemos razón de nada. Entonces esperemos a ver. Y yo sí quiero decir pues que en esto debería ser como más ágil porque uno deja de trabajar por estar pendiente, entonces ahí pierde uno el trabajo, pierde todo, entonces quisiéramos como más agilidad, como que estén más pendientes de estos casos. Hugo, Daniel, el ejercicio lo hicimos hoy en la unidad de reacción inmediata de Puente Aranda. Hasta allí nos fuimos, hablamos con los ciudadanos. Usted estaba escuchando las respuestas, por ejemplo, Hugo Acero, y es el tema de la página que vive caída a denunciar, que es de la Fiscalía y de la Policía. Y ahí entonces, ¿qué? Porque la única forma de resolver un hecho de inseguridad es con la denuncia, y si no se puede interponer la denuncia. Yo creo que nos hemos quedado, Pablo, en la virtualidad. O sea, es un esfuerzo importante que hizo la Fiscalía y la Policía para tener una página a la cual pudieran acceder los ciudadanos a colocar la denuncia. Todo lo que han dicho es completamente cierto. Yo lo he intentado 2 veces, una vez por ejercicio práctico para mirar cómo funcionaba y efectivamente ayudándole también a otra persona a colocar la denuncia, y es bastante engorroso. O sea, la página no está funcionando como realmente debiera. Y ahí, en ese caso, la policía y la fiscalía deben mirar cómo agilizan más ese trámite. Y lo segundo es que no hay que descuidar las oficinas de denuncias. Yo sí creo que hay que fortalecerlas de manera fuerte, porque un elemento importante en materia de seguridad, después de que suceden los hechos, es la atención adecuada de la víctima. La gente, en muchos casos, y sucede en otros países, pero también aquí en Colombia en algunos casos, la gente se siente muy bien por lo menos cuando se les atiende, cuando se les oye, cuando la cosa es expedita y la gente puede colocar la denuncia. La gente dice, bueno, me robaron, pero la policía o la fiscalía me atendió bien y no fue tan demorada. Yo creo que ese esfuerzo hay que hacerlo en las 2 líneas. Hay que mejorar la página de denuncias
Desde luego eso le corresponde a la policía y a la fiscalía, pero no hay que descuidar y más bien hay que fortalecer las oficinas de denuncia y desde luego ponerse en los zapatos de la víctima, porque es ahí donde la víctima realmente siente que por lo menos tiene un Estado que por lo menos le recibe la denuncia y también en otros países cuando uno es víctima terminan llamándolo de cómo va el caso. Aquí uno coloca la denuncia y nunca más lo vuelven a llamar de cómo le fue el proceso, en dónde está el proceso, si avanzó, si no avanzó, o si es imposible llegar a algún resultado. Pero ese tipo de respuestas las necesitan los ciudadanos, particularmente en buena atención a las víctimas. Daniel, su mirada sobre un hecho que es calificado como revictimización, es decir, de personas que no le reciben las denuncias cuando son víctimas de un atraco aquí en la capital. Claro, se sienten revictimizadas porque tras de que sufrieron, digamos, una afectación a su propiedad o a su vida, van a tratar de interponer la denuncia y no los atienden, o los demoran, o les ponen trabas. Es una lástima, mire, ese esfuerzo del aplicativo a denunciar se hizo exactamente entre 2017 y 2018, cuando el director general de la policía era el general Nieto y el fiscal general era Néstor Humberto Martínez. Se le dio mucho bombo, la plataforma estaba funcionando bien, se redujeron los tiempos de denuncia significativamente. Cuando uno mira las encuestas de, por ejemplo, en Bogotá, de la Cámara de Comercio de Bogotá, la tasa de denuncia logró aumentarse más o menos de 30 y algo por ciento al 42, 43%, más de 10 puntos porcentuales, con el lanzamiento de ese aplicativo a denunciar. Pero son cosas que se descuidan y son cosas que se descuidan, por ejemplo, el aplicativo a denunciar, porque como lo hizo el director anterior de la policía o lo hizo el fiscal anterior, entonces ya nosotros como administración nueva no le seguimos dando fuerza. Eso es una lástima, ese es el ejemplo, un buen ejemplo de cómo llegar a destruir lo que anteriores directores o fiscales o alcaldes o gobernadores o presidentes hicieron bien, pues da al traste, digamos, con unas políticas que en el pasado han mostrado funcionar y la gente, el que termina mal, como arrancó Hugo en su primera respuesta, el que termina en la mitad es el ciudadano, que tras de que sufrió un hecho de victimización, no le reciben la denuncia, lo maltratan, lo demoran, pierde el día de trabajo, etcétera. Entonces hay que construir sobre lo construido y ese aplicativo de denunciar era muy útil, estaba funcionando muy bien, yo recuerdo que estaba funcionando muy bien y lo descuidaron. Y eso no cuesta mucho, la verdad es que tampoco, eso ya está inventado. Eso no cuesta mucho a los ingenieros, a los técnicos de policía y fiscalía volverlo a poner a funcionar. Es una lástima que se descuiden ese tipo de avances que se han hecho en el pasado. Me quedan unos pocos minutos, pero no quiero dejarles de preguntar, empezando por Daniel, sobre el tema de las cámaras de seguridad en Bogotá, porque están anunciando diferentes expertos como ustedes, pero también otras personas que hemos consultado, que las cámaras de seguridad no están funcionando bien en la capital. ¿Qué dice Daniel frente a esto? Mire, Bogotá tenía un déficit muy grande de cámaras de seguridad en los últimos 6, 7 años, se ha hecho un esfuerzo enorme. Bogotá a diciembre de 2015 tenía 250 y pico cámaras, 257 cámaras, si no recuerdo mal. Y hoy tiene más de 6.000 cámaras funcionando, conectadas al centro de comando y control. Pero no basta con conectar la cámara, hay que comprar. Yo sé que Hugo, cuando fue secretario de Seguridad, continuó con esta labor que habíamos hecho en la administración del alcalde Enrique Peñalosa. Hugo la continúa, hay que comprar software de analítica para que las cámaras, por ejemplo, hagan reconocimiento de paquetes extraños, puedan hacer reconocimiento para seguimiento de vehículos que se vieron involucrados en un hurto, etcétera. Pero hay que seguir y seguir, digamos, actualizando todos estos elementos tecnológicos. Y a las cámaras, una cosa que pasa muchísimo con las cámaras de vigilancia, además de que son muy costosas, el mantenimiento de las cámaras es muy costosa. Y eso es presupuesto que le corresponde asignar a los entes municipales, en este caso al distrito o a la alcaldía de Bogotá. Y hay que hacerlo porque, digamos, es una forma tecnológica que ayuda, que apoya y que la evidencia empírica, yo mismo tengo un trabajo académico publicado en una revista internacional académica, muestra que la instalación de cámaras de vigilancia no es un trabajo hecho para Suecia o Dinamarca, es un trabajo hecho en las calles de Medellín, muestra que logra disminuir la incidencia de los delitos entre el 15 y el 25%, es decir, no es un efecto menor y sí definitivamente ayudan las cámaras de vigilancia, no solo para prevenir, sino también para una judicialización efectiva de las personas que se vieron involucradas en hechos delictivos. Exactamente, para esclarecer los hechos. Hugo, su mirada frente a las cámaras de seguridad en Bogotá. La verdad es que la ciudad en los últimos años creció desde el gobierno de Enrique Peñalosa. Ahí estuvo Daniel, estuvo Jairo García como secretario de seguridad y de veras, la ciudad aumentó el número de cámaras por encima de 5.000.
Nosotros continuamos, no solamente en términos de instalación, de terminar la instalación, sino además involucrando más de 1000 cámaras de particulares. Y como lo ha dicho Daniela, aquí se requiere mantenimiento y sobre todo avanzar en los temas de analítica. Ahí quedó el proyecto antes de que me retirara, el proyecto básico de orientación de inversión en temas de analítica, pero no solamente de analítica en temas de imágenes y de video, sino también con toda la información que tiene el 123. Tiene información de audio, tiene información de llamadas, tiene información de imágenes, tiene información inclusive de los reportes de reacción de las autoridades. Información valiosa que desde el punto de vista de analítica le permitiría a uno contar con información mucho más detallada sobre los lugares en donde están cometiendo los delitos, las características de las personas que están cometiendo el delito y hasta mirar en términos de proyección y en términos, si se quiere, de anticipación, qué es lo que va a suceder en los próximos días. Yo creo que ese es un esfuerzo que desafortunadamente creo que se paró y con el cual, desde luego, cualquiera que sea la administración que llegue, debería iniciar. Y es precisamente el fortalecimiento de todos esos mecanismos, de todos esos desarrollos tecnológicos que se han hecho, precisamente para tener mucha más información respecto al comportamiento delincuencial de la ciudad y poder reaccionar de manera preventiva en aquellos sitios donde se concentra el delito en la ciudad. Pues ha sido una charla muy enriquecedora teniendo en cuenta de los hechos que ocurren en la capital del país, pero también de tratar de buscar salidas a esta situación de inseguridad en la ciudad de Bogotá. Daniel Mejía Londoño, gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias, un saludo y buenas noches. También Hugo Acero, ex secretario de Seguridad del Distrito, gracias por acompañarnos. Gracias, Pablo. Feliz noche, igualmente para Daniel. Gracias por la invitación. Al final también estamos los ciudadanos que estamos cansados y sobre todo tenemos miedo de salir a las calles de la capital cuando se presentan este tipo de hechos que se están volviendo el pan de cada día. Esto fue Sala de Prensa, gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos. A todos una feliz noche, soy Pablo Arango Robledo.